Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Como ya sabéis, una universidad fundada en el año 1971 en Guatemala y que desde el año 2018 también tiene su sede en España, en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Menciono la dirección también porque la universidad siempre tiene las puertas abiertas para todos aquellos que podáis estar interesados en simplemente curiosear las instalaciones de la universidad, porque además hay muchos actos no estrictamente académicos que también se celebran en la universidad, incluso ellos mismos están abiertos a que cualquier persona les proponga alguna actividad para colaborar y aprovechar las instalaciones, cuanto también lo comento por si estáis interesados en cursar alguno de los títulos de grado o de posgrado que ofrece. Ya digo, calle Arturo Soria 245. Preguntad, pasaos por allí si tenéis ocasión y preguntad cuáles son las distintas opciones y vías que ofrece esta universidad. Como parte de la misión de la universidad, la misión busca promover una sociedad de individuos libres y responsables y a través de la formación y de la educación. Y como parte de esa misión, pues estas charlas mensuales en las que hablamos desde una perspectiva lo más rigurosa posible sobre asuntos que afectan a la sociedad, tratando de ver cómo se pueden solucionar esos problemas de la manera más respetuosa posible con la libertad de las personas. Y hoy vamos a hablar de un asunto que afecta a una parte de la sociedad española, no a toda la sociedad española, salvo más por mera cuestión de altruismo intergeneracional que a veces no existe, pero que afecta especialmente a una porción de la sociedad española como es la juventud. El título de esta entrevista es España no es país para jóvenes y no lo es porque institucionalmente la juventud está muy maltratada a través de múltiples vías. Y para hablar sobre este asunto hemos traído a José Ignacio Conde Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches. José Ignacio es catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y además acaba de publicar un libro junto a su hija que se llama La juventud atracada, cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. Es un libro que acaba de salir hace apenas 3 meses, es decir, que todavía está en fase de lanzamiento y precisamente para contribuir a ese lanzamiento y a ese debate sobre los temas importantes en el fondo y en la forma que toca el libro, pues esta entrevista. José Ignacio, yo quería empezar la entrevista leyéndote un tuit que publicó hace unos días El País, pero que creo que de alguna manera resume muchos de los temas que tocas en el libro, ¿no? Tuit. La subida sin tregua del precio del alquiler, el paro, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los bajos salarios explican la vuelta a la casa de los padres tras independizarse, sin olvidar el aumento del coste de la vida y el alza de tipos de interés. Esta situación que, no es que sea absolutamente generalizada entre la juventud, pero sí va afectando cada vez a más personas, resume o sintetiza muchos de los problemas a los que se enfrenta la juventud y muchos de esos problemas vienen causados no por una maldición natural que caiga sobre ellos, sino por un entorno regulatorio mal diseñado o quizá incluso bien diseñado, pero bien diseñado contra la juventud y a favor de otros. Coméntanos un poco la tesis central del libro. Sí, un poco digamos que, bueno, primero muchas gracias, Juan Ramón, la verdad es un placer y un honor que me permitas entrevistarme aquí y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Si te digo la verdad, un poco la motivación del libro viene porque, bueno, yo soy un experto en pensiones, es verdad que siempre he estado trabajando en pensiones y digamos que yo observaba y luego soy ya una generación... digamos que soy generación X, pero ya tardío, si quieres, cerca de generación boomer. Entonces yo me encuentro, digamos, con gente de mi generación y boomers y siempre tienen un poco la sensación de que los jóvenes, en este caso yo lo podría pensar de mis hijas y de mis estudiantes, ¿no? Porque como te pasa a ti, bueno, tú todavía eres muy joven, pero te pasará que en la universidad tú vas yendo ahí a clase y ellos siempre son de la misma edad y tú cada vez eres más viejo. No. Entonces, está claro. Entonces, llega un momento en que te vas separando de ellos. La cuestión está en que yo veía, cuando salía a cenar con mis amigos y con la gente de mi generación, etcétera, todos piensan que los jóvenes
pues que se quejan de vicio, son unos jóvenes que no se esfuerzan, una generación de cristal, como que, oye, mira, que es que nosotros lo tuvimos más difícil, ¿no? Y yo cuando miro los datos, que supongo que vamos un poco a estar aquí, yo decía, pues si es que no está pasando así, si es que yo me intento poner como cuando yo era joven y me intento comparar con ellos, digo, es que lo tienen mucho peor que lo tuvimos nosotros, ¿no? Y entonces esto, digamos que es un poco lo que me empezó un poco, digamos, a tener estos dos universos paralelos. Luego es verdad que yo no tengo tanto éxito con los libros como tú y por lo tanto yo escribí un libro sobre pensiones que muy poca gente me lo leía, pero digamos que mi mujer me dijo, oye, Nacho, es que estas charlas que das así de cenar con colegas, tomando cervezas y tal, que empiezo ya como a especializarme y un poco a ganarlas, ¿no? Porque llega un momento en el que ya empiezo a tener tantos datos, claro, lo debes plasmar en un libro, ¿no? Porque, o en algo. Y yo decía, ya, pero es que a mí no... Los economistas es difícil que nos entiendan, escribimos un lenguaje que no se nos... Escribimos para economistas, ¿no? Fundamentalmente, está claro. Y digamos que estaba un poco como es que no tiene sentido y tal, pero bueno, ella... Mónica me dijo, mira, una forma de hacerlo es involucrar a tu hija, que es una adolescente, bueno, tiene 19 años, pero que no, ni le interesa la economía, está estudiando física, no quiere saber nada de la economía. Y me dice, si la consigues involucrar, evidentemente, pagándole la mitad de los derechos, son pocos, pero algo le tengo que pagar la mitad. Entonces ella se ha ocupado, digamos, a obligarme a bajar al terreno todo el libro, a aterrizarlo, ¿no? Porque... Y bueno, y al final esto es un poco la historia, ¿no? de este libro en el que trato de hacerte explicar por qué los jóvenes de ahora lo tienen más difícil que los jóvenes que cuando yo era joven, por ejemplo, ¿no? Y un poco ese tuit que tú has puesto del País, pues sí, es una campaña publicitaria perfecta de mi... no es un tuit del libro, pero efectivamente resume bien muchos de los temas del libro. Y un poco la explicación así, un poco que más me motiva. Es verdad que luego repasaremos, ¿no? Yo sí. Lo que observo básicamente es que nada de lo que se hace se favorece a los jóvenes, ¿vale? Esto es una realidad que yo la veo muy clara y yo creo que tú también, Juan Ramón, la compartes, ¿no? Y la explicación que yo doy, yo no soy un politólogo, pero sí he trabajado los modelos de economía política, ¿no? De Tabellini y Alesina, un poco mi tesis iba sobre esto. Yo doy una explicación de por qué esto ocurre y es porque es verdad que son modelos simples, pero lo que te hacen ver es que si el electorado envejece, el votante mediano es más mayor y, por lo tanto, los políticos que quieren ganar las elecciones, digamos que tienen que atender a estas personas mayores y, por lo tanto, al menos con esto encuentro una justificación a por qué prácticamente toda la redistribución se produce hacia la edad y por qué casualidad, nunca queda nada para las generaciones jóvenes. Sería un poco así un resumen, ¿no? Es decir, que avanzamos hacia una especie de gerontocracia y, por tanto, los jóvenes pues son la persona o las personas olvidadas dentro de ese tablero político que, al final, pues redistribuye lo que cobra con impuestos para maximizar la probabilidad de permanecer en el poder de los gobernantes. Correcto. Es decir, yo, pues mira, me pongo, pues por ejemplo, como era cuando yo era joven, en los años 90, los jóvenes pesábamos el 34% del electorado, del sufragio, ¿no? Ahora apenas llegan al 20 y algo por ciento y los mayores apenas pesaban, los mayores de 65 apenas pesaban el 16% y ahora ya están cerca del 25% y esto está empezando el envejecimiento, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión. Digamos que los jóvenes siempre han votado menos. Es verdad que es difícil saber cuánto votan los jóvenes, se hace con encuestas. Pues claro, si yo miro el CIS y me dicen que va a participar el 90% el 90% dice que va a votar y luego votan el 72% en las últimas elecciones, si recuerdo mal. Es decir, que se hace con encuestas, pero sí que es verdad que los jóvenes, y eso es tradicional, digamos que siempre votan en menor porcentaje que las personas más mayores, porque requiere un hábito, hay que conocer un poco a quién votar, hay un coste de oportunidad de todo esto, entonces ya sabemos que votan menos. Pero si encima esta demografía política hace que cada vez sean menos, pues claro, te encuentras con que los políticos, que yo los interpreto, no son mala gente, solo quieren ganar las elecciones. Entonces buscan aquello que les maximiza la probabilidad de ganar las elecciones. Pero mira, Juan Ramón, encima, si luego miras un poco lo que quieren, o sea, los mayores prácticamente tienen una agenda muy homogénea. Mira, no me toques las pensiones, no me subas los impuestos y menos me subas los impuestos al patrimonio. Los jóvenes son muy diversos porque uno está empezando a estudiar, otro se acaba de emancipar, otro empieza a trabajar. Su agenda política, lo que ellos demandan a los políticos es muy variada y, por lo tanto, al político dice, ¿a qué les doy yo a esto? Claro. Votan poco, no tienen claro cómo tienen que enfocarles y luego encima no van al medio tradicional, ¿no? Que los mayores van a la tele, a los periódicos y a la radio. Los jóvenes no están ahí. Entonces, todo esto hace pues que al final sea la demografía política hace que ya sean irrelevantes en las elecciones y entonces acaba, al menos a mí me da una explicación de lo que está pasando, ¿no? Porque es también lo que te quería comentar, no solo es que los mayores o los ancianos cada vez sean más, sino que al tener unas preferencias más homogéneas es más fácil coordinarse entre sí para reivindicar determinadas medidas a los políticos y, en cambio,
los jóvenes están, aunque se suele pensar que la juventud está muy organizada y es muy beligerante, al final políticamente está muy desorganizada porque los intereses son muy heterogéneos y por tanto sois menos, más divididos. Si hago algo voy a rascar pocos votos en favor de la juventud, pues hago lo fácil, que es subir las pensiones, por ejemplo, y así me gano o al menos no incomodo a prácticamente 10 millones de votantes que además votan mucho, como bien decías hace un momento, en un porcentaje elevado y que es una de las bases clave de cualquier electorado, ¿no? De cualquier partido que quiera ganar las elecciones. Correcto, eso es sería un poco lo que llamamos ahí en el libro, ¿no? Es verdad que es una cosa que también le uso con un coautor mío, Vincenzo Galasso, ¿no? Que se llama demografía, lo que sería la demografía política, ¿no? Hay una parte en la demografía que luego entraremos que afecta directamente a la economía y a veces olvidamos que la demografía también afecta a la política, ¿no? Claro. Y esto es un poco lo que acaba haciendo que al final obliga, si quieres, al político a mirar cosas de corto plazo, ¿no? Porque si yo no miro a los jóvenes, porque no me interesan para ganar las elecciones, no me miro por su bienestar, me estoy haciendo el cortoplacismo de la política, ¿no? Y entonces, al final, al menos esto es una de las explicaciones, ¿no? Que yo le he encontrado a esto. A mí hay gente que dice, no, tú estás enfrentando generaciones y tal. Digo, aquí no se enfrenta a nadie porque si hubiera una confrontación generacional, los jóvenes la tienen perdida. O sea, es que esto es una cuestión puramente numérica, política, ¿no? Claro. Y numérica, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, Juan Ramón, es que digamos que esto está empezando. Porque si tú me dijeras, no, es que estamos en el pico del envejecimiento, claro. No, es que creo que este año empieza a jubilarse la primera generación de baby boomers. Entonces, es un tema que está empezando y ya están olvidados en los presupuestos, etcétera, en todo, pues imagínate lo que queda por en las próximas décadas sí va a ser terrible. Pero por dar alguna cifra, ¿no? Y ahora nos meteremos más a fondo en las distintas vías en que la juventud está maltratada. Pero, por ejemplo, entre los comentarios del chat veo a alguien que cuando decíamos que presupuestariamente hay un olvido de los jóvenes, dice el bono cultural, ¿no? ¿Puedes cuantificarnos, para que veamos el desequilibrio que existe entre unas partidas y otras, cuál es el gasto, por ejemplo, en pensiones o incluso, ya ni siquiera en pensiones, sino en el aumento de las pensiones para indexarlas a la inflación del año 2022 y el gasto del bono cultural, que lo podremos criticar per se, pero por hacer la comparativa en magnitud, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que los políticos, cuando yo veo lo del bono cultural, lo de Interrail, pienso, como tienen mala conciencia, pues alguna cosa intentan hacer, ¿no? Claro. Es como la prueba de que tienen mala conciencia, ¿no? Efectivamente, el bono cultural, si no recuerdo mal, son unos 500 millones al año. Solo la última revalorización de las pensiones, que es un 8,5 para todas las pensiones, incluso las más altas, fueron 16.500 millones. Claro. Solo esto, ¿eh? Y claro, si tú te das cuenta, yo es que, digamos que cuando estaba haciendo el libro no pensaba que me iban a hacer esto, ¿no? Porque es que cuando tú te encuentras en una situación, y esto yo creo que explica muy bien un poco dónde vamos, ¿no? Tú te encuentras primero con una pandemia, si quieres, que nos obligó a todos los chicos jóvenes, sobre todo los jóvenes en hogares más desfavorecidos, a tener que abandonar la escuela. No podían ir a la escuela, se iban a casa, todo el mundo se fue a casa. Bueno, si eras un hogar pobre, no tenías acceso a Internet. Se han producido ahí unas brechas en el aprendizaje de los niños que estaremos años analizándolas y seguirán allí. Y entonces tú dices, bueno, ahí hay una pequeña solución, al menos que parece que funciona, ¿no? Hay gente, pues, por ejemplo, Tony Roldán, esa de Paul, que han sacado unos artículos que tutorías personalizadas rápidamente para ponerlos, para catch up, para ponerlos ahí, pues no serían tan caras de implementar y no se hace nada. Pero en paralelo, justo después llega la guerra esta de Rusia, ¿no? Que es un desastre para todos, te eleva la inflación al 8,5%. Y entonces aquí dices, es una situación excepcional de una subida de los precios del 8,5% y dices, a ver, los salarios no se están subiendo al 8,5% y tú te plantearías, oiga, ¿no sería razonable una situación excepcional como esta, que en lugar de subir un 8,5% a todas las pensiones, subamos las más bajas y luego digamos que las más altas suban con los salarios, algo así? No, se decide subirlas todas un 8,5%, esos son 16.500 millones cada año y ya suma para siempre, porque una subida de pensiones consolida, ¿no? La siguiente subida que se hará será sobre estas pensiones más altas. Entonces te encuentras que se hizo. Por supuesto, el partido del gobierno la aprueba y la oposición nadie dice nada tampoco, porque ¿quién se va a meter con las mayores? Se hizo esta subida sin nada y sin ningún tipo de que nadie dijera que no, y no había dinero para cerrar estas brechas educativas en hogares pobres con el problema que tenemos allí, ¿no? Y simplemente para que te hagas una idea, o sea, esta subida de 16.500 millones que va a consolidar sería el equivalente a aumentar el presupuesto en educación todos los años para siempre un 30%. Una cosa se hace así, como no, es que esto nos toca, y lo otro es que no hay dinero.
prácticamente sin ningún tipo de debate y presuponiendo que tiene que mantenerse. Y además, mientras el gobierno pedía, no lo olvidemos, pacto de rentas para el sector privado y para el sector público. Entonces, pacto de rentas para todos, menos para los pensionistas, ¿no? Sí, por cierto, nosotros en CD hicimos una propuesta, por ejemplo, de subir las más bajas, ¿no? Incluso un 11%, no 8,5%, un poco por encima, y luego el resto ya subir como los salarios, y te supondría un ahorro un ahorro que podías dedicar a la educación de 7.000 millones al año. Es una cosa, estamos hablando de unas cifras de unas magnitudes, y claro, cuando dices 7.000 millones al año para siempre, y luego me dices que han hecho el bono cultural, que son 450, creo recordar, hombre, no estamos hablando. Sobre esto, y para que veas que tenemos una audiencia bastante selecta, y dado que has mencionado al partido de la oposición que no hace nada, Juan Bravo Baena, que es vicesecretario de Economía del PP, dice el bono es algo menos, en torno a 250 millones, 500.000 jóvenes al año por 400 euros y algo de redondeo lo eleva a los 250. Pues o sea que todavía menos. Todavía peor. Sí, todavía peor. Aunque bueno, también queda el recado, por cierto, ya que nos está viendo el vicesecretario de Economía del PP, que no dijeron mucho sobre las pensiones y no olvidemos que Feijóo en el debate, o en el discurso de investidura, mejor dicho, se comprometió a seguir revalorizándolas automáticamente según el IPC, ¿no? Bueno, es que digamos que es justo la demografía política. Yo creo que el partido político que unilateralmente decidiera hacer algo distinto, pues ha perdido las elecciones, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones que yo creo que son evidentes que tendrían que estar fuera del juego político y ver un poco y buscar un gran pacto, ¿no? Allí entre. Pero bueno, es el país que tenemos y es que cuando uno está gobernando, pues hace una cosa y cuando está en la oposición, pues dice la contraria, ¿no? Pero incluso en la oposición tampoco se atreve. Luego vamos con las pensiones, que yo creo que es uno de los grandes melones y además, como tú bien has dicho, eres especialmente experto en materia de pensiones y por tanto podrás arrojar mucha luz. Pero empecemos desde, no sé si al principio, pero al final cuando una persona se emancipa y se plantea pues formar una unidad independiente de convivencia, solo o con pareja y una familia, el ingreso primario que va a tener, salvo que disponga de alguna herencia, luego si da tiempo hablaremos de las herencias, pero es el ingreso salarial. Y, por tanto, quiero empezar hablando del mercado laboral, ¿no? Porque también has dicho, bueno, yo cuando comparo mi situación cuando era joven y la comparo con los jóvenes de ahora, creo que nosotros lo teníamos mucho más fácil. Pero, ¿en qué sentido el mercado laboral está ahora más difícil que hace 30 años? Porque también en los años 80 el mercado laboral español estaba hecho unos auténticos zorros. Recordemos que la primera reforma laboral del gobierno de González fue justamente para posibilitar los contratos temporales como vía de escape ante unas tasas de desempleo por encima del 20% y, bueno, pues al menos que trabajen un poquito de alguna manera temporalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué está ahora peor la situación del mercado laboral para los jóvenes que hace 30 o 40 años? Bueno, digamos que es verdad que siempre, o sea, yo tal como concibo un mercado laboral tiene que combinar, por un lado, cierta seguridad al trabajador para poder desarrollarse personalmente, pero las empresas tienen que tener flexibilidad para competir. Entonces, porque digamos que el mundo está globalizado y estamos en una economía global, libre mercado y tienes que saber competir, ¿no? Entonces, digamos que la economía a día de hoy está mucho más globalizada, mucho más integrada de cuando yo era joven. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que cuando yo era joven, en los años 90 o incluso los 80, pues te entrabas con un contrato temporal. Es verdad que ahí se destapó todo. A mí, un día, mi amigo Joaquín Almunia, ¿no? Que fue el impulsor de esta reforma, él me decía, Nacho, si tú te lees el preámbulo de la ley que aprobamos en ese momento para entrar en Europa en una situación muy complicada, ponía que la descausalización del contrato temporal se podría hacer siempre y cuando las tasas de la situación económica fuera mala. O sea, era como temporal. Lo que pasa es que ya quedó ahí y tal, ¿no? Entonces, siempre estuvo ahí, pero cuando estás en una situación que no estás tan integrado, no hay tanta competencia y, por lo tanto, pues la creación y destrucción de empleo no es tan volátil como es ahora, pues digamos que era más fácil tener un contrato temporal, todo el mundo tenía un contrato temporal y lo que ocurría es que luego estabilizabas, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que estás mucho más sujeto a la competencia, si quieres, a la globalización, los proyectos empresariales duran menos, es más fácil, pues se crea, se destruye, muchas más empresas y, por lo tanto, es mucho más difícil estabilizar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta parte de la flexibilidad que siempre ha recaído en los jóvenes, pues ahora, pues como es peor, es todavía peor. Mira, por ejemplo, ahora tenemos un caso muy claro, ¿no? Porque la reforma laboral, por así decir, ha sido un éxito en cuanto a la reducción de la tasa de desempleo, pero cuando tú miras las creaciones y destrucciones diarias de empleo, empiezas a darte cuenta, oye, pues que esto sigue ahí.
¿no? Y esto que recae principalmente en jóvenes, también mujeres e inmigrantes, ¿no? Pero principalmente jóvenes. Y por esto decía, ¿no? que la situación lo tienen peor. Y luego otra cosa de los jóvenes que lo tienen peor es que otra de las cosas que se ve empíricamente es que cuando un joven se incorpora al mercado laboral, si lo hace en una situación de crisis, le queda como una cicatriz también después, ¿no? Y es que estos jóvenes se han incorporado con una crisis, pero es que luego les ha llegado una pandemia y luego les ha llegado una guerra. O sea, es como que... Luego hablaremos, pero es que la renta per cápita prácticamente no ha recuperado desde la crisis financiera y tiene un poco también, y claro, y por tanto estas cicatrices, esta persistencia, ¿no? Hay un trabajo de Samuel Bentolila, Marcel Janssen y creo que Florentino Fregaroso, un poco que ven estas cicatrices, ¿no? Que se van acumulando. También Sara la Rica tiene distintos trabajos sobre esto y claro, uno acumula sobre la otra, entonces claro, te encuentras con situaciones realmente dramáticas en cuanto también a los salarios, han subido mucho menos. Entonces, bueno, digamos que por la parte del mercado laboral, pues desgraciadamente esta flexibilidad que es necesaria para las empresas está recayendo en los más jóvenes. Yo creo que ahí todavía va a quedar una reforma pendiente, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Porque has tocado muchos temas como síntesis de los problemas laborales. Por un lado, mencionas que las nuevas circunstancias globales, ¿no? La mayor globalización, la mayor competencia global, el mayor dinamismo quizá creativo de nuestra era que lleva a una destrucción creadora mucho más intensa, se traduce en una mayor inestabilidad laboral, pero claro, esa inestabilidad se ceba especialmente en los jóvenes en España. ¿Por qué se ceba en los jóvenes en España y no en el conjunto de los trabajadores? Porque si una empresa quiebra, pues al final todos se podrían ir al paro si esa empresa deja de ser viable. Y complemento además esta observación con esa misma situación globalizada y por tanto de dinamismo y de empresas que están más sometidas a esa intensa rivalidad global, también se da en otras partes de Europa. Y sin embargo, tenemos economías, no sé, como la danesa, que teniendo flexibilidad laboral logran una cierta estabilidad y previsibilidad de los flujos de ingresos en el conjunto de la población. Entonces, ¿qué tiene de particular el mercado laboral español que amplifica esta inestabilidad que a lo mejor es consustancial a la globalización y a épocas de cambio, pero que aquí la agrava muchísimo? Sí, un poco son los países que son lo que llaman mercados laborales duales, es decir, que tienes los trabajadores, una vez que tienen su puesto de trabajo y ya lo tienen una cierta antigüedad, digamos que están súper seguros, ¿no? Es como que los mercados de trabajo son duales, como el español, tienes, por así decir, que se protege el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa no puede tener a todo el mundo fijo protegido el puesto de trabajo. Utiliza la flexibilidad que necesita con los trabajos temporales, con las nuevas figuras fijos discontinuos, principalmente de jóvenes. En una situación donde es más volátil todo y en una situación también donde la tecnología le permite también saber exactamente, es que es una locura. O sea, los contratan el lunes, los despiden el viernes, los contratan para el fin de semana porque la tecnología les permite adaptarse prácticamente a la demanda en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho Dinamarca? Que a mí me parece muy bien traído el ejemplo porque es un poco lo que yo buscaría. Ellos no protegen el puesto de trabajo, ellos protegen al trabajador. Es decir, que si una empresa, por el motivo que sea, tiene que cerrar y tienen que despedir a todos los trabajadores, se protege a ese trabajador, no se impide que se cierre la empresa. ¿Y cómo se le protege? Bueno, pues digamos que tiene unas prestaciones por desempleo más generosas que tienen en España y luego, sobre todo, la gran ausente de la última reforma, que me imagino que tendrán que estar pensando cómo hacerlo, son las políticas activas. Es decir, como proteges al trabajador, el trabajador nunca se queda desamparado. Se le ha despedido. En Dinamarca el despido es libre, o sea, no hay que pagar coste de despido. Se le despide y entonces se le da la prestación para poder mantenerse y luego se le da una política activa porque a veces el trabajador está en una empresa que a lo mejor se crea otra igual o a lo mejor es un sector ya que está, digamos, que ya no tiene futuro, ¿no? Entonces, digamos que sería lo que se llama, ¿no?, la flexiseguridad danesa y yo creo que es allí hacia donde habría que moverse, ¿no? Yo creo que... Y has mencionado ahora el despido libre en Dinamarca, pero otra opción política que ha sonado mucho en España y que en cierto modo también contribuiría si nos lo puedes explicar, a reducir esa dualidad es la famosa mochila austríaca. ¿En qué sentido la mochila austríaca influye en este debate y qué cambiaría del panorama laboral? Bueno, digamos que la idea de se llama mochila austríaca, digamos, porque en Austria lo que hicieron fue, se sustituyen los costes de despido y lo que se hace es que se le mete una especie de mochila los días, por así decir, de antigüedad. Es verdad que
si a ti el coste de despido, de un ejemplo, son 33 días por año trabajado, no puedes meter los 33 en la mochila porque no todo el mundo se le despide. O sea, tienes que buscar un poco el despido medio porque la gente lo confunde, ¿no? Es que hay muchas veces que el trabajador no es despedido, se mueve o se jubila y por lo tanto no es despedido. Entonces, ellos lo que hicieron es una equivalencia entre lo que sería el coste de despido, por así decir, y esta mochila austríaca. ¿Qué ventajas tiene esto? Que si todo el mundo tuviera ya la mochila, digamos que la empresa ya ha adelantado el coste de despido. Entonces, cuando la empresa tiene que decidir a quién tiene que despedir, en vez de despedir al más barato, despide al menos productivo, que es un poco lo que tú querrías, ¿no? Entonces dices, y muchas veces hay trabajadores que están en una empresa y que a lo mejor les hacen una oferta y es mejor de la que tienen, pero no es tan buena como la que tienen y dicen, joder, me voy a quedar en mi empresa porque tengo un coste de despido. O sea, le genera muchísimo dinamismo al mercado laboral. O sea, yo no soy de los que creo que haya que sustituir completamente el coste de despido por la mochila, porque sabemos que cuando hay prestaciones por desempleo, bueno, tendrías que poner algún mecanismo de bonus malus porque si no la empresa tiene un incentivo a despedir más de lo que sería óptimo. Entonces, digamos que un poco de coste de despido, pero yo sí que sería, me parecía muy interesante. A lo mejor no le llamaría mochila austríaca porque es que le llamaría a lo mejor cuenta individual, un poco. Si nos acordamos, en el programa económico que presentó la ministra de Economía, ella al principio hablaba de estas cuentas individuales. Yo creo que sería una buena idea. También se habló en algún momento de que se podía usar los fondos europeos para empezar a dotar. Sí. Pero claro, este dinero que tienes allí lo puedes, en tu mochila, lo podrías usar no solo cuando te despiden, por supuesto, sino también a lo mejor si nunca te han despedido, cuando te jubilas, para complementar tu pensión pública, o a lo mejor simplemente pues para educarte, para emanciparte, para poder dar una entrada para un alquiler, etcétera. Yo creo que es hacia allí donde poco a poco tendremos que ir moviéndonos porque hay muchísimos cambios que se están produciendo en el mundo y el estado del bienestar va a tener que evolucionar a algo mucho más dinámico de lo que tenemos a día de hoy. O sea, por lo que estás diciendo, ¿no? Esa evolución sería algo así como una especie de, no solo quizá en el ámbito de despidos, sino en otros, de cuentas de ahorro personalizadas que permitan pues esa mayor flexibilidad tanto a la hora de formarte, de pagar la entrada de una hipoteca, de tomarte un año sabático por cualquier motivo, ¿no? Y que en lugar de que sea el Estado el que dé la prestación y que te diga esto o lo otro y esto no, que sea el trabajador con el ahorro que va generando, porque lo pague el empresario, lo pague el trabajador, al final procede del mismo sitio, en última instancia procede del mismo sitio, que ese ahorro que va devengando, que tenga una mayor capacidad de disposición, ¿no? Sí, adaptarse a los shocks que le puedan llegar a él y no que el gobierno diga solo para este shock, pero para este otro no. Claro, pero si es que yo me quiero formar un curso y ¿por qué no me lo puedo pagar con mi mochila? ¿Tengo que esperar a que me jubile para cobrar? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, o tengo que esperar a que la educación pública me suministre este curso que existe en la privada, pero no en la pública, y como no puedo disponer de él, ¿no? Has mencionado antes la reforma laboral de 2022. ¿Ha cambiado realmente algo? Porque sobre el papel, sin duda, es decir, la temporalidad ha desaparecido de España casi como fenómeno, pero al final lo que podríamos llamar la temporalidad efectiva en el puesto de trabajo realmente se ha reducido o se ha reconvertido a través de la figura de los fijos discontinuos y también de los contratos indefinidos de más corta duración. Pues un indefinido a lo mejor de una semana, porque como no puedo contratarlo vía temporal, pues lo contrato vía indefinida, pero sigue siendo un puesto de trabajo temporal. A ver, yo creo que la reforma, digamos que para mí es la mejor que se ha hecho desde la historia democrática, porque hasta ahora todas han sido un fracaso. O sea, eso yo creo que es la mejor reforma laboral. Lo que ocurre es que no es tan buena como te indica la importante caída en la tasa de temporalidad. Nosotros estamos ahora haciendo un trabajo con unos colegas míos de la Complutense y también otro coautor que está en Estados Unidos, un poco diciendo la diferencia. Esto es una idea de Luis Tovaria, ¿no? Que es un economista que lamentablemente falleció, pero digamos que él siempre tenía esta idea, ¿no? De hay una cosa es la temporalidad contractual y otra cosa es la temporalidad empírica. De hecho, en Estados Unidos, que no hay más que un contrato, sí, hay también temporalidad empírica, ¿no? Entonces, un poco yo creo que es un éxito desde el punto de vista, si solo miras al indicador de la tasa de temporalidad, lo que pasa es lo que te decía, cuando empezás a mirar en detalle, te das cuenta de que sí, que algo ha mejorado, pero no tanto como te está indicando esta tasa, ¿no? Y aquí, claro, tienes nuevas figuras contractuales muy flexibles que ahora se llaman indefinidos. Tenemos, pues, por ejemplo, el nuevo contrato indefinido para la construcción, pero no es un contrato indefinido como el indefinido pata negra que tenemos ahora. O un contrato indefinido fijo discontinuo, que es verdad que te da más protección, pero que muchos de esos contratos son para trabajar los martes, por ejemplo. Y esos se van a dar bajas voluntarias y esos no hay protección tampoco, ¿no? Yo creo que hay que empezar a mirar a otros indicadores y, por lo tanto, cuando se mire esto, nos vamos a dar cuenta
de que realmente las cosas no han cambiado tanto como indica la caída en la tasa de temporalidad, que ha vuelto a niveles europeos espectacular, la del sector público sigue estando alta y volveremos a ver que los que realmente están sufriendo esta precariedad y tal siguen siendo los jóvenes. Entonces, lo digo porque en los comentarios también veo algunas menciones en ese sentido. Si crees que no ha cambiado tanto la cosa, ¿por qué crees que es la mejor reforma laboral de la historia? Porque las otras han sido muy malas todas. Las otras no han hecho nada, realmente. O sea, las otras eran una cosa que es que no hacían nada, ¿sabes? Bueno, pero al final la de 2012... No, yo me estoy hablando de las reformas perdón, me estoy refiriendo a las reformas que afectaban a la dualidad y a la temporalidad. La reforma de 2012 me parece que es una buena reforma que mejora, da la flexibilidad interna a las empresas, que es muy positiva porque sabemos que es necesario. La empresa tiene que tener cierto margen de flexibilidad para adaptarse a los shocks. Yo creo que durante la crisis financiera, los que tuvimos que estar ahí mirando lo que estaba pasando, era una situación en la que se estaba despidiendo trabajadores y se subían los salarios. Eso dices, estás en un mercado donde la fruta se te empieza a podrir y tú sigues subiendo precios. Entonces, y de hecho yo creo que una de las cosas positivas de esta reforma que hay que poner en valor es que se hizo sobre la reforma 2012, mucho que se habla. Claro, eso es lo que te iba a decir. Y esa es la parte también que le hace que sea buena, ¿no? Porque digamos que ha dejado prácticamente la flexibilidad interna de las empresas que tenías en esta reforma y luego ha intentado atacar la precariedad. Para mí la de 2022 fue una especie de vuelta de tuerca de la de 2012, tocando algunos elementos que no se tocaron en la de 2012 y sí, corrigiendo algunos, a lo mejor en una mala dirección, pero en cualquier caso corrigiendo algunos en el margen de la de 2012, pero consolidando fundamentalmente la de 2012 y volviéndola a una reforma que ya no era del Partido Popular, sino que a través de la de 2022 ya es de PSOE, Podemos y también del PP, ¿no? Porque no olvidemos que no sé si por error o no error, pero la reforma laboral de 2022 salió gracias al PP, ¿no? Sí, buena anécdota. Es que al final todo es paradójico en la vida, ¿no? Hemos hablado de uno de los problemas del mercado laboral, que es la inestabilidad y la falta de previsibilidad, por tanto, de ingresos y de permanencia en la empresa y de posible capacitación en la propia empresa, ¿no? A través de la formación interna, porque claro, si entras y sales, pues no hay ni hay inversión ni hay formación propia. Pero vinculado con esto, y no sé si solo atribuible a esto, también hemos visto cómo los nuevos salarios para los jóvenes, porque si uno mira el salario promedio en España, incluso el salario promedio entre los jóvenes, pues tampoco ha habido un cambio tan exagerado en los últimos, incluso desde la crisis de 2007. Pero cuando uno mira los salarios de entrada al mercado laboral, ahí sí se produce un desplome muy considerable desde la crisis de 2007. ¿Por qué se ha dado este fenómeno y por qué este fenómeno no se ha corregido totalmente? Hemos recuperado más o menos el nivel de renta per cápita de la crisis de 2007, no mucho más, pero bueno, más o menos lo hemos recuperado, pero los salarios de entrada siguen muy tocados. ¿Por qué? Bueno, digamos que, sobre todo lo de los jóvenes, ¿no? Cuando están entrando, sí, eso es que, como que te decía, ¿no? Hay ciertos papers que te van hablando cuando vas encadenando crisis, nunca recuperas, siempre vuelves a salir desde más abajo, ¿no? Claro, pero las nuevas jornadas que por ejemplo, las que entran al mercado laboral en 2023 o 2024, esas al menos de momento se han librado de toda... Sí, pero el mercado, aunque sean distintos, el mercado observa que tiene cierto, no sé cómo decir la palabra, o sea, que ya las condiciones de partida como que les cuesta mucho recuperar. Y luego España tiene un problema que está ahí y que yo creo que tiene que ver también con muchas otras cuestiones de las que estamos hablando aquí, que tiene que ver que es un país donde la productividad no crece. Claro. Entonces, claro, cuando yo era joven, crecer era, entre comillas, muy fácil, porque como las cohortes que nos crecer en renta per cápita, ¿no? Digamos que es al final lo que tú buscas, ¿no? Porque si no aumenta la renta per cápita, no va a haber movilidad absoluta de la gente. Es decir, que al final unos mejoran, otros empeoran, pero la renta per cápita se queda estable. Entonces, claro, cuando yo era joven, pues la renta per cápita crecía porque se incorporaban cohortes al mercado laboral y se incorporó también mucho la mujer, que también fue muy positiva, claro. Aumentaron sus tasas de empleo. Entonces, se crecía, pero no con productividad. Se crecía porque aumentaba la tasa de empleo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que ya no se crece con tasa de empleo porque ya estamos empezando los procesos de envejecimiento, que, ojo, que en España son muy intensos, luego si quieres entramos, y por lo tanto solo se puede crecer con una cosa, ya. Solo puedes crecer con productividad. Y esa es la gran ausente, ¿no? De España. Es una cosa increíble. Cuando te comparas con otros países, nosotros llevamos casi 20 años o más sin prácticamente crecer la productividad. La midas como la mides. La puedes medir como productividad por hora trabajada, por ocupado, por la productividad total de los factores, como quieras. Y esa es una gran asignatura pendiente que, bueno, que tiene mucho que ver con las
pocas inversiones que se hacen en I+D, educación y muchas otras de las cuestiones que hemos tratado. A caballo entre las políticas activas de empleo y la intermediación laboral, Juan Bravo, precisamente del PP, pregunta: ¿qué opinión tenéis del funcionamiento del SEPE y del informe de la AIREF que indica que se invierten más de 6.000 millones para colocar a menos de un 2% de los contratos? ¿Cuál sería vuestra propuesta? Entiendo que la de José Ignacio, la de FDA más en general. Bueno, digamos que es verdad que esa es la gran ausente, ¿no? Es verdad que en todas las reformas, y yo espero que este año pues se lo toman en serio. No están funcionando las políticas activas en España. Bueno, puede haber muchas causas, pero digamos que no están haciendo bien, o sea, no sé cómo, porque yo tampoco soy un experto, ¿no? Habría que llamar aquí a Florentino o a Marcel, pero es verdad que el perfilado que hay que hacer para detectar el perfilado del trabajador, luego tienes que darle la política activa que corresponde a la formación del trabajador. Esto es una cuestión que se tiene que avanzar y tiene que mejorar mucho y realmente no está funcionando en España. Tiene también que ver con las carencias del sistema educativo, que no hay prácticamente formación profesional dual, que sabemos que son formaciones que en España hacen falta. Y luego también yo creo que, por ejemplo, en algún momento se ha discutido que en otros países está funcionando la colaboración público-privada. Y aquí suele ocurrir que cuando pones la palabra privada, ya, ostras. Pero yo siempre pensaba, a ver, si yo soy el SEPE, yo me quedo con la crema, con los buenos, ¿vale? Y yo le paso a una empresa privada, como ocurre en el Reino Unido y otros países, le paso los trabajadores que yo sé, porque los puedo ver, los detecto, estadísticamente tengo herramientas para ver que son trabajadores que cuesta muchísimo volverlos al mercado laboral. Y yo le doy a este colectivo, a una empresa privada que se quiera especializar en ellos, muchos tienen problemas de marginalidad, etcétera, y luego yo le pago a esa empresa en función de los que coloque. O sea, digamos que, y si quieres, le pago en función de una vez que está un año trabajando. Sí. Esto en España siempre se ha hablado y parece como que, no, es que si metes al sector privado ya se va a debilitar lo público. Diga, pero es que no está funcionando. Entonces, digamos que podrías hacer este tipo de políticas, estas colaboraciones público-privadas, que se hace a través de ONGs, que lo están haciendo bastante bien y lo hacen de forma un poco así, pero no, yo creo que esto hay que profesionalizarlo mucho más y seguramente habrá que mejorar la formación y habrá que mejorar la intermediación, etcétera. Antes decías que en España se protege el puesto de trabajo en lugar del trabajador, pero en algunos casos parece más que se protege la parcela de poder del político antes que al trabajador, ¿no? Porque efectivamente ya no es solo que si no está funcionando, pues en qué queda lo público, ¿no? Si funciona mal. Es que además con esto de hay que salvar lo público y evitar que colabore con lo privado, estamos dejando a un montón de gente en la cuneta, ¿no? Sin empleo y sin posibilidad de inserción. Y parece que se prioriza más la sacrosanta inmaculabilidad de lo público que colocar a gente, ¿no? Una parte de la remuneración salarial o de la remuneración que obtienen los trabajadores son las cotizaciones sociales, ¿no? Dentro del coste total del trabajador. Entonces, pasemos, ya que estamos hablando de salarios estancados y salarios bajos, pasemos a hablar del otro problema clave, ¿no? Que son las pensiones. Háblanos de la situación en la que ahora mismo está el sistema de pensiones actual y de cómo la última reforma laboral no soluciona los problemas y si acaso lo que hace es cargar una mayor parte del ajuste en los salarios de los trabajadores y, por tanto, de los jóvenes, que son los que más van a sufrir el peso de las pensiones en las próximas décadas. Sí, yo creo que, digamos que a mí la última reforma laboral, que no va a ser la última, evidentemente, ¿no? Pero digamos que... De las pensiones, ¿no? Estás hablando del mercado laboral, pensiones, ¿no? Sí, es que has dicho la última reforma laboral. No sé si perdón, de las pensiones, de la laboral ya hemos tratado. La última reforma de las pensiones, digamos que no va a ser, evidentemente, la última y a mí me parece que ha ido en la dirección contraria, ¿no? Voy a tratar de explicar un poco por qué. Mira, hasta ahora, durante todo el siglo XX, lo que uno observaba era que cada vez se vivía por más años y cada vez se salía antes del mercado laboral. O sea, si uno lo mira, la edad efectiva de la salida a los mercados del mercado laboral, digamos que era cada vez a edades más tempranas, pero cada vez se vivía por más tiempo.
Y esto, evidentemente, mientras tienes el dividendo demográfico a favor, que era la situación en la que ocurría cuando yo era joven, porque las cohortes que trabajaban eran mucho más grandes que las que estaban jubilando, como que no te preocupas, ¿no? Y de hecho, cuando había, y esto lo decían todos los países, cuando había, por ejemplo, una reconversión industrial o había un problema de reestructuración industrial, se introducía una cosa nueva que se llamaba la jubilación anticipada. Venga, pues como no sabemos qué hacer con estos trabajadores, creamos la jubilación anticipada y ya les damos a ellos una salida, porque había mucha gente cotizando y poca gente percibiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya en el siglo XXI, claro, esto es una dinámica que yo en el anterior libro, que como te digo, no vendí mucho, era como, si yo cada vez vivo por más tiempo, pero cada vez trabajo menos, es que esto era como que pretendes vivir de tus padres, y además la emancipación también se retrasaba, etcétera, claro. Vivir de tus padres para empezar a vivir luego de tus hijos, ¿no? Que era un poco el sueño hippie de esa época, ¿no? Y digamos que entonces, ¿qué ocurre? Que durante ya el siglo XXI todos los países han empezado, por así decir, a adaptar un sistema de pensiones pensado para morirte a los 75 años a algo que es fantástico, y es que si se vive por más tiempo. O sea, se vive por más tiempo. O sea, no. Entonces, digamos que lo que han hecho y haciendo los países, ya pues iban tomando medidas un poco para incentivar a la gente a retirarse, si quieres, más tarde, para, digamos, que de alguna forma hacerlo sostenible. Porque hay una cosa que se olvida cuando se habla del sistema de pensiones y que a mí me gusta mencionarlo, es que yo ahora estoy cotizando porque pagando la pensión a los jubilados, entre ellos mi padre, porque confío que mis hijas que están por ahí, mis alumnos de la universidad, me la paguen a mí. Es decir, esto no es como la sanidad, que tú recaudas y gastas, no. Tú ahora estás pagando porque crees que los que vienen por debajo te van a pagar, pero que si los que vienen por debajo no te van a pagar, ¿de qué te sirve estar pagando a ti ahora? Y hoy podemos votar en el Parlamento lo que queramos, ¿no? Pero que a mí me importa... ¿De qué te sirve? No, quiero decir, te impide ahorrar y te impide preparar tu jubilación si estás pagando, claro, y no vas a cobrar. Pero digamos que a ti lo que te importa realmente es que las futuras generaciones te paguen a ti. Y entonces, cuando tú ves este desajuste y dices, a ver... Yo estoy, por ejemplo, con mi hija Carlota, que es con la que escribí este libro, ¿no? Que me ayudó un poco a bajar el nivel y tal. Yo me acuerdo que cuando tenía 14 años o 13 estaba haciendo mirando pirámides demográficas y tal. Y me decía, mira, papá, mira España, mira China, no sé qué. Y verdad que las pirámides ya no son así, ya ahora son una cosa así, que en realidad es positivo, porque que no sea así es que la gente no se muere, ¿sabes? Que eso es positivo, que la gente sobrevive más. Y yo le dije a mi hija, así un poco para provocarla, le dije, a ver, Carlota, a ver, yo y 2 amigos míos le estamos pagando la pensión al abuelo, ¿vale? Que te quede a ti clarito que cuando yo sea como el abuelo, tú y media miga tuya me vais a pagar la misma pensión a mí que yo le estoy pagando al abuelo. Y me miró así con cara diciendo, yo lo hice un poco para provocar, y me miró así como diciendo, papá, eso no va a ocurrir. Eso no es justo, ¿sabes? No voy a pagar entre 1 y medio lo que pagáis entre 3. Claro. Me dijo claramente, dice, o te pagaré menos o tendrás que trabajar más. Es decir, que tenía 14 años y entendía el problema. Entonces, el problema no es puramente económico, es un problema más político, ¿no? De saber cómo hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los países, incluso la última reforma de Zapatero, que para mí es la mejor que se ha hecho, reforma de pensiones, alargó la edad de jubilación hasta los 67 años, pasó de 15 a 25 años el periodo de cómputo, etcétera. Y digamos que luego llegó el gobierno de Rajoy, hizo 2 cosas, una que está bastante bien, que tiene que ver con el factor de sostenibilidad, que ahora entraremos, y luego lo que hizo es, bueno, digamos que dijo, bueno, en la medida en la que los ingresos no sean suficientes para financiar los gastos a lo largo del ciclo económico, pues digamos que las pensiones no pueden subir con el IPC, ¿vale? Pero no quiere decir que estén congeladas para siempre, sino que si quieres subirlas con el IPC, dótale de más ingresos. Que eso al final la gente se acaba liando con esto. No. O sea, esa reforma, por ejemplo, si tú aumentas los ingresos, pues la puedes seguir pagando con el IPC, ¿no? Entonces, yo ya sabía perfectamente que esto era un problema, por eso escribí el libro. Dije, a ver, es que si tú no reformas el gasto, solo subir cotizaciones no me parece que vaya a ser la solución, porque vas subiendo cotizaciones, pierdes competitividad y estás haciendo pagar a 1,5 lo que te pagan 3 y solo piensas en solucionarlo pagando cotizaciones. Y por lo tanto, digamos que estaba un poco sí más o menos tranquilo porque decía, bueno, digamos que en ese momento había deflación y por lo tanto una subida del 0,25 era un poco lo que se establecía cuando... Pero yo decía, oye, tan pronto llegue la inflación, aquí va a haber un lío porque se van a lanzar los pensionistas a la calle, van a montar manifestaciones porque son un grupo muy potente. Pero pensaba que alguien llegaría y haría una reforma que diría, voy a hacer una reforma en la cual voy a garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, siempre con válvulas de escape para una situación de una inflación del 8,5, ¿sabes? Esto tienes que... Yo entiendo que cuando hicieron la reforma no pensaron en inflación del 8,5, yo tampoco lo pensaba. Pero bueno, una vez que ya sabes que puede ocurrir, mete esa cláusula de escape, ¿no? Y dije, bueno, cuando introduzcan esto de garantizar las pensiones con el IPC, que me parece que es una medida razonable, que no pierdan poder adquisitivo, porque una persona se jubila con 1.000 euros, no sabe cuándo va a morir. Y por lo tanto, sabes cuándo vas a morir, es un poco una angustia, cada vez puedes comprar menos cosas. Pero, digo, tendrán que introducir otra serie de medidas
donde compense una cosa por la otra. Entonces, aquí es donde ha llegado la nueva reforma y ha hecho como en 2 etapas. Dice, la primera etapa voy a hacer lo que todo el mundo quiere oír. Voy a subir las pensiones con el IPC. A ver, ¿quién está en contra? La COE y todos votan a favor. Digo, pero hombre, no. pero es que, ¿cómo haces una reforma en 2 fases? Yo pensaba que la reforma sería integrada. O sea, yo hubiera dicho, no, nos hemos puesto de acuerdo con esto. Y ahora vamos a ponernos de acuerdo con la sostenibilidad. Esto es la suficiencia, que está bien. Y ahora vamos a buscar la sostenibilidad. Mientras estoy buscando la sostenibilidad, las pensiones pueden subir con el IPC, porque eso se hace por ley. El gobierno de Rajoy las subía por encima del 0,25 muchas veces, porque lo hacía por ley, porque el presupuesto decía, suspendo la ley un año, y luego la subía, y luego aplicaba la ley, ¿no? Entonces, digamos que un poco es lo que yo pensaba que iba a ocurrir, y en cambio no. En cambio, lo que se hace es la primera reforma de un país industrializado que da como resultado un aumento del gasto. Con lo cual, eso nunca había ocurrido en el siglo XXI en ningún país del mundo. Y se hace por 2 vías. La primera, se busca una regla de cómputo que sabemos que da más gasto, porque si me dejan elegir entre mis 25 años o los 29, quitando los 2 años peores, tampoco quiero ser muy técnico aquí, pero digamos que eso hace que solo van a elegir la segunda opción los que les sube la pensión. Y luego quitaron una cosa que para mí me parecía fundamental, que era un factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad de esa reforma es algo muy sencillo. Lo que decía es, el sistema se ha desajustado, porque la gente cada vez vive por más tiempo. Pero ¿y si a partir de ahora, si aumenta la esperanza de vida, tú haces que, digamos que si tú tienes una madre y una hija que han entrado a trabajar con la misma edad, han cotizado por lo mismo y se jubilan con la misma edad, por lo tanto tienen el mismo tiempo cotizado, la misma cantidad de cotización, si la hija va a vivir más que la madre, pues el factor de sostenibilidad le dice, como tu generación va a vivir más que la de la madre, pues tú, para percibir lo mismo, dado que has cotizado lo mismo, para percibir lo mismo, tienes que percibir un poco menos cada año. Esto es una reforma súper razonable que la tienen todos los países del mundo. Entonces, la actual reforma lo que ha hecho ha sido también eliminar este factor de sostenibilidad, a pesar de que los sindicatos y los empresarios acordaron en la reforma de Zapatero introducirlo. O sea, yo pensaba que a lo mejor lo cambiaban a como lo había hecho el otro partido, pero haría un nuevo factor de sostenibilidad de otra forma, ¿no? Entonces, claro, han dejado como única vía de ajuste la subida de cotizaciones. Entonces dicen, si mi única vía de ajuste es la subida de cotizaciones en un país con una tasa de desempleo tan alto, estás haciendo el coste a las futuras generaciones. Y entonces, esta reforma ya sabemos que, en principio, has hecho una subida importante, pero sabemos que en los próximos años, cuando dice que si el gasto en pensiones supera el 15%, tienes que volver a subir cotizaciones en media hasta el 2050, y si los ingresos están por encima de lo que se había estipulado, es decir, que estaban diciendo que subían 1,7, que sabemos que no van a subir la recaudación, 1,7, subirá menos, tú tienes que subir cotizaciones. Entonces, claro, Bruselas lo acepta, porque Bruselas dice, a mí me da igual. Si tú quieres si tú quieres perder competitividad con tu empresa, yo soy un alemán y digo, venga, pues no reformen las pensiones. O sea, si ha aumentado la longevidad y hay que adaptarlo a la nueva realidad demográfica y tú te quieres oponer a hacerlo y solo lo quieres hacer subiendo cotizaciones, vas a perder competitividad y te vas a comer todo el margen fiscal que te pudiera quedar para hacer políticas que podrían beneficiar a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta reforma me ha parecido un poco en la dirección contraria a cualquier otro país y que se hace claramente en detrimento de los jóvenes. Es verdad que los jóvenes no tienen por qué enterarse. Yo tampoco sabía cómo funcionaba el sistema de pensiones cuando era joven. Entonces, bueno, pues estás pensando, pero digamos que la reforma, si la piensas, Juan Ramón, no es tan complicada, pero tú dices, mira, a los actuales jubilados no les toco nada, porque es que no tiene sentido, no tienen margen de adaptación. No tiene sentido esto. Entonces, digamos que a eso se los deja como está. Claro, ellos siempre, cuando reforman las pensiones, se sienten como amenazados. No, tú les dices, no, vosotros cómo estáis, porque ¿cómo te voy a tocar a ti tus ingresos si ya no tienes margen de adaptarte? Y entonces introduces luego un sistema que tengas en cuenta toda la vida laboral, que parece lo razonable, no sé por qué tienen que contar más unos años que otros, y luego tienes que cambiar completamente la forma en la que la gente se jubila, porque no puedes ir aumentando la edad de jubilación para todo el mundo así, ahora 67, luego 68. Eso no tiene ningún sentido. Tú da libertad a la gente. En la medida en la que tú le permitas a él salir del mercado laboral de una forma gradual, es decir, yo te permito salir, puedes trabajar, mi padre, por ejemplo, trabajó 40 horas, se metió en la cama, se levantó por la mañana y era un señor que ya no podía trabajar. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué no puedes trabajar, papá? No, es que no puedo trabajar. Entonces, a lo mejor trabajas 40 horas, 30, 20, 10 y, ojo, no para todo el mundo igual, porque hay heterogeneidad. Hay profesiones muy penosas. Un policía, un bombero no puede tener una salida del mercado laboral en esas circunstancias, tiene que tenerla mucho más generosa y luego también dependiendo de tu salud. No todo el mundo tiene la misma salud. Sabemos que la esperanza de vida aumenta, etcétera, pero también podrías buscar salidas mucho más favorables para quien realmente lo necesite, ¿no? Y de alguna forma esto es lo que yo creo que acabaremos viendo, pero tarde y mal, como suele ocurrir, ¿no? Antes hemos dicho que
bueno, parte de la reforma del estado de bienestar podría ir orientada a una especie de cuentas individualizadas que dieran flexibilidad a los trabajadores o a los ciudadanos para administrar el bienestar que les promete el Estado, pero que sean ellos quienes decidan cómo debe ser su bienestar. En materia de pensiones, una solución que a veces también escuchamos y que entronca un poco con esta llamada a una mayor flexibilidad o libertad a la que te estabas refiriendo, una reforma que entra dentro de la lógica del sistema público de pensiones, es decir, ni siquiera estamos hablando de privatizar el sistema, son el sistema de cuentas nacionales de Suecia. ¿Cómo funciona y en qué sentido podría ser una solución a muchos de estos problemas? Sí, yo creo que esa para mí es donde va a acabar descarrilando, ¿no? O va a acabar convergiendo, ¿no? No descarrilando, utilizamos la palabra convergiendo el sistema de pensiones español. Porque yo creo que eso es lo razonable, porque si te das cuenta, lo que no cambiaría en principio podría no cambiar nada. Date cuenta que tú ahora cuando vas a la Seguridad Social te dice tantos días que has trabajado, las bases de cotización que tienes. El modelo sueco lo que te dice es cuántos euros has cotizado. Pero si te das cuenta, yo te puedo transformar una cosa en la otra. O sea, yo directamente es que es equivalente. Dime los días que has cotizado, las bases que has cotizado y yo, como yo me sé el tipo, pues te lo calculo, ¿no? Entonces, el modelo sueco lo que hace es que lo hace todo mucho más transparente. Es decir, yo ahora, bueno, tengo muchos amigos que están jubilando, es un lío, nos aclaran. Tengo que estar ahí preguntando de aquí para allá, mientras que el modelo sueco a ti te dicen, usted lleva cotizados, yo qué sé, 400.000 euros. No los tienes, los has pasado a las... Porque hay gente que confunde un sistema de cuentas nacionales con un sistema de capitalización. No. Eso es de reparto igualmente, o sea, no están. Sí. Pero digamos que el trabajador dice, bueno, vale, pues yo tengo esto, entonces le digo, oye, que yo me quiero jubilar a los 60. Pues te calculo, y dice, venga, pues si es a los 60, pues te toca esto. Pues entonces 61. O a mitad. Mitad jubilación te va a permitir de una forma muy transparente y muy flexible lo que te decía, ¿no? Elegir a qué porcentaje quieres trabajar y a qué porcentaje quieres estar jubilado, ¿no? Y esto en el futuro va a ser fundamental porque la mano de obra va a tener que venir de los seniors, porque si no, no va a haber gente para trabajar en la medida del puro proceso de envejecimiento. Entonces, si tú hicieras esto, consideras si tú ya has introducido, imagínate que hiciéramos una primera reforma en la que utilizamos toda la vida laboral y el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es un poco más o menos cálculo actuarial para muchas cosas. Sí. Toda la vida laboral, entonces ya tendría ya naturalmente me iría a un sistema de cuentas nacionales. Y luego, claro, yo ya si tuviera que hacerlo, le metería también un segundo pilar de capitalización para complementar, ¿no? Porque a mí la economía crece con capital humano y capital físico. Con el capital humano tengo mi sistema de reparto, que está bien, porque son varias generaciones iterando y asegurándote frente a riesgos macroeconómicos que pueden suceder. Pero ¿por qué voy a renunciar yo a tener un segundo pilar de capitalización que me permite invertir en el capital físico? Entonces, digamos que tú lo que tendrías sería un sistema que te mandaría la carta a la Seguridad Social, tendrías lo que llevas cotizado al sistema de reparto, cuentas nacionales, y luego tendrías lo que llevas cotizado a tu fondo privado, que lo podrías abrir dentro de una cierta regulación a compañías privadas. Tú decides voluntariamente si quieres o no. Y yo, por ejemplo, la forma en la que lo haría, porque yo ahora estoy cada vez estoy como esta nueva teoría del comportamiento que le llaman ahora, ¿no? Estoy como todavía, me parece como fascinante, ¿no? En el Reino Unido, en el Nest, ¿no? Que es un poco lo que hicieron. De la noche a la mañana quitaron un porcentaje del salario a todos los trabajadores. Dijeron, 5% del salario, no te ha llegado la nómina, lo hemos metido en un fondo privado. Pero si usted quiere, porque esto es libertad, usted llama aquí, no sé qué, y automáticamente se lo devolvemos y nunca más se lo volvemos a hacer. Y unas tasas de retención por encima del 90%. O sea, la gente, en el fondo, es como son como empujoncitos, no te lo están... Es como un poco de paternalismo, si quieres, pero que al final, como te da la libertad en última instancia, decir, oye, que no me interesa, pues me parece que yo intentaría ir un poco por ahí, ¿no? Y así, digamos que no... Y además esto también puede ser el sistema de cuentas individuales que estábamos diciendo antes, claro, ¿no? Que se podría empezar por allí, etcétera, ¿no? Has dicho que... Yo no sé si es más pronóstico o esperanza, pero que España terminará convergiendo con un sistema de cuentas nacionales. Pero también hay una segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que, porque al final el sistema de cuentas nacionales, como has dicho, es un sistema de reparto contributivo. Es decir, cobras en función de lo que has cotizado. Pero también hay una segunda posibilidad que, sin planificarlo demasiado, pero precisamente por la falta de reformas del sistema, nos vayamos aproximando hacia un sistema de pensión pública asistencial. Bueno, pues pagamos algo decente a todo el mundo, pero sin grandes diferencias, lo indispensable para malvivir o sobrevivir,
y ya luego quien quiera algo más que ahorre por su cuenta. De hecho, una de tus tesis sobre el sistema de pensiones es esa, ¿no? Es la reforma silenciosa de cómo se ha ido el sistema cargando la contributividad porque se han ido subiendo las mínimas, se han ido bajando las máximas y al final ya no es tanto cotizo, tanto cobro. Es si cotizo mucho, cobro más, pero no tanto como debería, y si cotizo poco, cobro más de lo que debería en un sistema contributivo puro. ¿Ves ese escenario factible? Es decir, que la falta de reformas no nos lleve a un recorte generalizado de las pensiones y al final tengamos una pensión, o varias, pero vamos, pensiones bastante bajas, es decir, con una tasa de reemplazo bastante baja para mantener una jubilación digna y que al final el que quiera tener una jubilación decente tenga que ahorrar por sí mismo independientemente? A ver, ese es el riesgo, ¿no? Y es verdad que hay gente que lo defiende, ¿no? Así, pero digamos que cuando miras la historia de la seguridad social... A mí el modelo tampoco me desagradaría, pero claro... A mí hay que anunciarlo. Yo creo que es una decisión que si se hace hay que explicarla, no hacerlo de forma silenciosa. Claro. Hay que explicar lo que implica, ¿no? Digamos que si tú miras la historia de la seguridad social, hay países que optaron por el modelo contributivo, que son los que llaman bismarckianos, ¿no? Porque un poco fue lo que hacía Bismarck, ¿no? En ese momento él quería frenar lo que sería todo el comunismo y todo lo que había por allí, y decía, tengo que hacer algo porque si no, esto... Entonces, se introdujo un sistema de corte bismarckiano contributivo, donde el objetivo ahí es que, digamos, que tú vas cotizando en función de lo que vas, de tu salario, un porcentaje de tu salario, y entonces luego tu pensión se parece mucho a tu salario, porque cuanto más es tu pensión, cuanto más es tu salario, más es tu pensión, ¿no? Es como que te garantiza una renta una vez que te jubilas, ¿no? En contraposición, hay países más de corte anglosajón que se llaman sistemas Beveridge, porque fue Beveridge el primero, ¿no? Y cuando lees lo que decía Beveridge, él decía, no, mira, vamos a garantizar un mínimo a todo el mundo, pero yo no quiero, era un corte más liberal, decía, yo le garantizo un mínimo y que luego ya que la gente que quiera ahorrar más se lo hagan ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas Beveridge dedican menos cotizaciones a pagar las pensiones, porque son más asistenciales. Sí. Porque, claro, lo que no tiene sentido es que te dediques casi un tercio de tu salario a pagar las pensiones contributivas y que luego te conviertan en un Beveridge y ¿dónde sacas el ahorro para poderlo? O sea, el sistema bismarckiano, por naturaleza, tiene menos cotizaciones y, por lo tanto, tu salario es más alto y, por lo tanto, puedes ahorrar, ¿no? Beveridge, de hecho, pues eso es lo que él pensó. El sistema Beveridge. Sí, el sistema asistencial. Beveridge. Sí, pero que has dicho bismarckiano que tiene menos... No, perdón, el sistema Beveridge tiene menos cotizaciones, y por lo tanto, y tiene un sistema privado que complementa más. Claro. Estos son los países más de corte anglosajona, Estados Unidos, Australia, un poco también Holanda, bueno, incluso Dinamarca, que lo hemos mencionado antes. Sí, el gasto en pensiones asistenciales del 6%, 6,5% del PIB, que claro, si lo tiramos de aquí sería otra historia. Entonces, digamos que estaba un poco pensado así, de forma completamente distinta. Uno era, mira, yo te garantizo, yo soy como más paternalista, tú vas a cotizar un porcentaje de tu salario y tu pensión va a ser parecida a tu salario. Es un poco el objetivo de todo el mundo. Cuando te jubiles, quieres ganar un poco parecido a tu salario, ¿no? Para no tener... El otro te da mucho menos. Si eres pobre, pues te quedas con esto, y si tienes más renta, pues contribuyes, digamos, a... O sea, digamos que las pensiones mínimas, incluso en los Beveridge, son más altas que en los bismarckianos, ¿eh? O sea, no, la que sería la... pero, y entonces, digamos que el riesgo que hay, efectivamente, es que ahora están subiendo mucho las bases de cotización en España, pero las pensiones máximas, ¿no? Entonces, y un poco es el trabajo académico que hice, ¿no? En este caso con Clara González, ¿no? Que lo publicamos también y que está en series publicado, digamos que lo que haces es que si tú llevas esto al extremo, que esto ya empezó Montoro, ¿eh? Montoro fue el que inventó esta reforma en los años 90 y a partir de ahí lo han hecho todos los gobiernos un poco. Entonces, estás como transformando el sistema de bismarckiano a asistencial o Beveridge por la puerta de atrás. Y esto es lo que no puede ser, porque al final, claro, tener un Beveridge o un asistencial con cotizaciones de un tercio, prácticamente, es que entonces no hay margen para poderte complementar la pensión, ¿no? Y ese es el riesgo un poco que hay, ¿no? Es verdad que los muy, muy ricos no les importa porque muy, muy rico, como la base de cotización un poco le da igual, no les importa, digamos, el asistencial, hay una especie de pinza, ¿no? Entre los muy, muy ricos y los muy, muy pobres, que les gusta más el asistencial, un poco la clase media, el bismarckiano. Lo que me gusta a mí del bismarckiano o del contributivo es que te obliga, en cierta forma, a contribuir, ¿entiendes? Entonces, esto me gusta, aunque es verdad que va a tener que cambiar mucho, ¿eh? Porque estamos viendo nuevas fórmulas de empleo, la revolución digital, las nuevas plataformas, etcétera. Esto va a tener que dar... vamos a tener que mirar un poco esto más en detalle, pero un poco ese es un riesgo, ¿no? Que se haga por la puerta de atrás y con cotizaciones muy altas. Claro. Antes de abandonar el capítulo de pensiones, haznos una panorámica de cuál es ahora mismo la situación y cuál puede terminar siendo, ¿no? Porque cada vez las pensiones fagocitan más porcentaje de los recursos públicos.
precisamente porque el gasto en pensiones va en aumento y la última reforma no va a contribuir a reducirlo, sino más bien a aumentarlo. Y la demografía va a seguir cebando esa partida de gasto concentrada en las pensiones. Entonces, más o menos, actualmente, ¿qué parte del presupuesto se destina a pensiones? ¿Qué parte a políticas vinculadas a la juventud? Y, sobre todo, de cara al futuro, ¿cuál va a ser cuál es el horizonte demográfico al que nos enfrentamos? Tú decías antes, pues eso, un pensionista por cotizante y medio. ¿Esas cifras se mantienen? ¿Hay posibilidad de cambiarlas? ¿Va a ser así? ¿Qué implicaría? Un poco eso, situación actual y futura a la que más o menos estamos abocados. O sea, digamos que el sistema de pensiones actual está gastando, para que nos hagamos una idea, el 13, ahora con la revisión del INE, ¿no? Del aumento está aproximadamente el 13,4%. Es decir, ya estamos gastando... Del PIB. Del PIB, 13,4% del PIB, y estamos gastando por encima de lo que se pensaba que se iba a gastar, ¿no? ¿Ahí están incluidas las clases pasivas o no? Ahí están clases pasivas también. Sí, es que a mí me gusta ponerlo todo junto. Porque claro, sí, ahí están clases pasivas, estás aproximadamente el 13,4%, ¿no? Entonces, claro, digamos que tú lo que puedes hacer es proyectar hacia adelante. Es verdad que tiene riesgo las proyecciones demográficas, pero ya Naciones Unidas nos dice que 2/3 partes de la proyección está, es que no la vas a poder cambiar, ¿sabes? Algo que, digamos que... Entonces, un poco lo que vas viendo es que, según distintos estudios, en FEDEA hemos hecho algunos, Banco de España, la AEREF, lo que ves es que realmente el gasto en pensiones, pues digamos que va a sobrepasar, en el mejor de los casos, con escenarios demográficos bastante optimistas en cuanto a la entrada de inmigrantes, porque España es un país que, si lo miras, va a ser de los países más envejecidos, por no decir el más envejecido del mundo en 2050, porque combina lo mejor y lo peor. Lo mejor, una esperanza de vida a los 65 muy longeva, lo cual es muy buena noticia, porque, bueno, la salud, la sanidad, los hábitos, somos sociables, la dieta mediterránea, no sé, el caso que vivimos más que otros países, la esperanza de vida, y luego combina lo peor. Tenemos la tasa de fecundidad del 1,17 o 18, estamos ahora mismo, o 19, y esto, claro, es que al final, con estas dos cosas, pues tienes un envejecimiento increíble, ¿no? Entonces, a pesar de que te están diciendo que que van a entrar cerca de 10 millones de inmigrantes que no están entrando, que luego si quieres podemos entrar ahí, asumiendo que entran 10 millones de inmigrantes que no están entrando, lo que se llama la tasa de dependencia de la tercera edad, es decir, los trabajadores, lo que representan los mayores 65 años sobre la edad, la población de edad de trabajar, pues prácticamente se va a duplicar. O sea, vamos a pasar casi de un 29 que tenemos ahora a un 54-55 en el escenario demográfico más optimista, ¿no? Entonces, claro, cuando tú proyectas esto hacia adelante, pues se te dan unos niveles de gasto sobre PIB en torno pues al 16,5, 17, o sea, 3,5 puntos más de lo que tienes ahora. Hay gente que dice, no, pero es que España gasta menos ahora que Alemania o que Italia. Pero lo que no decimos es que ellos están en un punto de envejecimiento mucho más intenso que nosotros. Nosotros somos un país mucho más joven que ellos. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Porque nuestros baby boomers nacieron más tarde que los suyos y porque rejuvenecimos mucho la población con la entrada de inmigrantes en el ciclo económico que tuvimos previo a la crisis financiera, ¿no? Entonces, claro, uno cuando empieza a ver esto, lo que se da cuenta es que el gasto en pensiones, si no haces reformas, se te va a disparar, ¿no? Aparte que esas comparativas muchas veces se hacen con gasto bruto en pensiones, pero si analizamos el neto, descontando los impuestos que pagan los pensionistas, ahí las diferencias, ya estamos prácticamente a la par, porque nuestros pensionistas pagan impuestos, aunque solo sea por el tramo marginal en el que caen, más bajos que en otros países más ricos, por lo cual el gasto efectivo ya no hay tanta diferencia, y si con todo el envejecimiento que viene, pues ya va a ser explosivo. Entonces, claro, yo lo que veo un poco, analizamos en el libro, es verdad que lo tengo analizado hasta 2019, porque el dato que me han dado ahora con las cifras estas de... Claro. Es que es un año de pandemia, el otro recuperación y todavía no tengo los datos, lo que se ve es que el gasto en pensiones ha aumentado prácticamente desde el año 2008 casi 5 puntos de PIB y otros gastos mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, en el libro un poco analizo esto, prácticamente ahora lo que se destinaba hacia la edad era por debajo del 40% y ahora ya estamos llegando al 50%. ¿Por qué? Porque vas tirando de este gasto, ¿no? Entonces, claro, a mí, si tú me dijeras, hay que proteger y hay que defender a los mayores, eso es una cosa evidente, ¿no? Todos vamos a ser mayores y eso nos va a beneficiar a todos. Pero a mí lo que realmente me incomoda es que no queramos adaptar nuestro sistema a una nueva realidad demográfica. Es que aumenta la longevidad, es que te estás oponiendo a una realidad que está ahí sin importarte
comerte todo el margen fiscal y todo lo que haga falta, ¿no? Porque al final, bueno, tú puedes presentar un superávit en las... Bueno, ni siquiera hay superávit, pero porque hicieron mal... Bueno, no es que no esperaban que hubiera una inflación del 8,5, ¿no? Y tuvieron que subir todo un 8,5, pero si no tendríamos superávit, pero un superávit, entre comillas, ficticio, porque lo que haces es, te has ido apropiando de ingresos que no eran tuyos, sino que eran de las prestaciones o de las políticas activas y viceversa. Has empezado a dar gastos que eran tuyos al Estado, porque al final... Entonces, me parece un poco... quizás quieres hacer ver que hay un superávit, que ni siquiera lo hay, como te digo, sigue habiendo déficit, pero es que el problema es que estamos empezando el envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú pospones la reforma, esa reforma, si no la haces, lo que vas a es completamente, te vas a comer todo el presupuesto que podría destinar a los jóvenes, con el riesgo de que los jóvenes se te vayan a ir. Y entonces ya a ver qué hacemos, ¿no? Pero, o en el otro caso, vas a tener que hacer una reforma con menos margen de reacción, ¿no? Y en ese caso sí que yo creo ahora mismo, pues puede ser, pues yo qué sé, para unas elecciones te puede venir bien, pero cuando estemos en el futuro y miremos para atrás, creo que sí que vamos a señalizar a algunos que no han sido responsables a la hora de diseñar las reformas. Ya, lo que pasa es que esos algunos a saber dónde están en ese momento. Bueno, sí, y qué responsabilidad podrán asumir. Política, desde luego, no, y de otro tipo, pues ya veremos, ¿no? Uno de los pilares de la pensión en España, de la pensión aunque sea en especie, en España sin duda es la vivienda en propiedad, que es pues, una renta que no se percibe monetariamente, pero sí se percibe, como digo, en especie. Sin embargo, cada vez también a los jóvenes les está costando más convertirse en propietarios de vivienda, incluso convertirse en inquilinos de vivienda, porque ya ni siquiera la propiedad, sino la accesibilidad a una vivienda se está complicando. Ese es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la juventud, que además es un problema que afecta, pues ya digo, a su posibilidad de patrimonializarse, de capitalizarse y también de emanciparse y formar su propio proyecto de vida. ¿Qué pasa en el mercado inmobiliario español? ¿Por qué está subiendo tanto el precio de la vivienda, tanto el precio de los alquileres y sobre todo por qué se está desalineando del salario de los jóvenes? Porque claro, el otro día veía en Twitter una serie de evolución de precios del alquiler en Estados Unidos y evolución de los ingresos familiares en Estados Unidos y los precios del alquiler subían muchísimo más que los ingresos familiares, pero estaba mal hecho porque no deflactaba los precios del alquiler y sí los de los ingresos personales, ¿no? Entonces, cuando usabas dólares corrientes en ambos casos o dólares reales en ambos casos, más o menos evolucionaban a la par. Pero aquí no. Aquí los ingresos están estancados y los precios, ya sea del alquiler o de la vivienda, siguen subiendo. ¿Qué pasa y qué habría que hacer? Bueno, yo creo que lo que se ve en los datos es lo que tú dices, es decir, los salarios están creciendo menos de los jóvenes, de lo que suben los precios de alquiler o los precios de compra de la vivienda. Yo creo que aquí hay varias cosas que están ocurriendo. Yo no soy un experto completamente del sistema de la vivienda, pero un poco sí que veo que el crecimiento, y esto es importante hacerlo ver, porque los jóvenes se están enfrentando al envejecimiento, que hemos hablado de él, pero también están enfrentando a la revolución tecnológica y digital, ¿no? Entonces, parece que ya se empieza a ver que cuando estás con estas economías que son mucho más digitales, el crecimiento se produce en ciudades, lo que llaman teorías de aglomeración, es decir, que una ciudad empieza a adquirir empresas y cuanto más empresas de ese sector van, se hacen más productivas todas, entonces otras más empresas van. Entonces, a diferencia de cuando yo era joven, que el crecimiento era más homogéneo, o sea, tú podías estar en Cuenca y ahí podías trabajar, prácticamente el joven se ve obligado a ir donde está el trabajo. Entonces, el trabajo está en las ciudades. O sea, Madrid crece mucho como cualquier urbe grande, ¿sabes? No, y entonces, ¿qué ocurre? Que al final ellos tienen que ir a trabajar allí, entonces tienes un claro problema de que mucha gente quiere trabajar, tienen que desplazarse allí, entonces los precios suben, ¿no? Bueno... Vamos, lo que estás diciendo es que en otras, ya no digamos en otras ciudades que no son capitales de provincias, sino que incluso en capitales de provincias pequeñas, la vivienda no está subiendo tanto y ahí no hay un problema de accesibilidad. El problema de accesibilidad está sobre todo, no digo que no lo haya en absoluto, pero sobre todo está concentrado pues en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, es decir, las grandes capitales y centros económicos de España y por tanto, entiendo un desajuste entre oferta y demanda. Sí, se está produciendo ese claro desajuste, más que antes, por lo que decíamos. Es que ahora mismo dices, va en un empleo digital. Sí, pero es que ya hay trabajos que te dicen que un empleo digital te genera 4 empleos de los otros, porque ese que gana mucho dinero, que en el sector digital hay que darle un peluquero que está bien.
entrenador de pádel, no sé, en un restaurante bueno. Entonces, vas generando mucho empleo en las ciudades y esto está pasando a nivel global. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final las soluciones en economía tampoco hemos inventado la rueda, pero tienes que aumentas la oferta del alquiler. Claro. Pues ya me dirás qué vas a hacer. La demanda, sobre todo en las zonas donde está el empleo. Uno podría decir, no, vamos a intentar que no se crezca en ciudades, pero eso es un disparate porque las teorías de la aglomeración hace que seas más productivo creciendo todas juntas. No puedes ir contra las dinámicas del mercado y entonces la solución sería... Aparte que si en España intentaras de alguna manera desaglomerar, te irías volviendo menos competitivo frente a otras urbes europeas que luego te absorberían a ti, claro, ¿no? Entonces, al final, tú tienes que aumentar la oferta. Eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que facilitar un poco que la gente ponga sus casas en alquiler. La última ley, pues no ha hecho alguna cosa más o menos que puede estar, otras pues no. Pero sobre todo, y esto también es importante a tener en cuenta, un poco que cito en mi libro, cuando yo era joven, se destinaba más del 1% del PIB a inversión en vivienda. Y es verdad que ahora lo cuento a mis estudiantes y no se lo pueden creer. O sea, lo que ocurría eran viviendas que te tocaba bajo un sorteo y eran tuyas. Luego, las viviendas de protección oficial, las VPO, te tocaba una vivienda y resulta que luego mis amigos, súper barata, y luego la vendieron, se compraron otra y entonces durante toda esa fase se hizo una fuerte inversión en vivienda, pero no se destinó a parque de vivienda pública en alquiler, sino se destinó a propiedad. A regalar la vivienda, sí. Claro, entonces al final... En ese momento de la política, claro, porque cuando los jóvenes seamos el 35% del electorado, los políticos tenían que dedicarse a cuidarnos a nosotros, los jóvenes, éramos un 35%, entonces se invertía mucho en vivienda, pero se invertía mal. Tendríamos un parque de vivienda pública de 2 millones si no hubiéramos hecho esto, ¿no? En cambio ahora, pues claro, es que no es una prioridad la vivienda. Entonces, prácticamente se ha bajado a más de la mitad y muchas cosas, estoy seguro, no le miro en detalle, son rehabilitaciones de vivienda. Una rehabilitación seguramente de una casa no de un joven. Entonces, yo creo que tienes que impulsar, desde mi punto de vista, las viviendas en alquiler para aumentar la oferta, pero eso requiere mucha inversión. Esto no son 20.000 al año, 30.000 al año, como anuncian los políticos. Esto tiene que ser una gran inversión pública en vivienda para ponerla en alquiler y luego también favorecer que la iniciativa privada pues, esté dispuesta Pero, desde luego, recetas mágicas aquí no vamos a encontrar. Claro, pero, como dices, no solo debería ser impulsar el alquiler, sino también la posibilidad de devenir propietario, ¿no? Porque es verdad que eso te puede generar ciertas rigideces, porque una vez eres propietario de una vivienda no te trasladas a otros sitios, pero es verdad que, al menos en un país con la cultura financiera que tiene España, que es algo que también habría que mejorar, la inversión por defecto es la vivienda. Entonces, si uno no puede invertir en vivienda, que no digo que sea la mejor inversión, aunque tampoco es una mala inversión, pero no digo que sea la mejor, pero si uno no puede invertir en vivienda y no sabe nada más en lo que invertir, lo que le queda es la cuenta corriente. Y la cuenta corriente, además, devorada ahora mismo por la inflación. Y en un contexto en el que tú mismo nos lo contabas antes, el sistema público de pensiones va a estar cada vez más tensionado, si no tienes el complemento de ahorro e inversión privada, aunque sea a través de la vivienda, porque no se habilitan pues el segundo pilar que mencionabas antes, mecanismos de ahorro privado en el sector financiero, es que va a haber una generación, o puede haber parte de una generación que llegue a la jubilación totalmente descapitalizado, sin ningún tipo de propiedad y con una pensión pública pues bastante mejorable. Bueno, digamos que ese es uno de los riesgos, ¿no? El problema que tenemos es que yo primero me quiero preocupar con que se puedan emancipar y puedan tener acceso a una vivienda de alquiler y puedan estabilizarse, ¿no? Luego es verdad que a lo mejor donde trabajan no es donde luego van a querer jubilarse después. Y luego España es un país donde es verdad que yo comparto opinión. Me fastidia porque yo soy antivivienda, me parece la peor inversión, pero luego cuando miro los números, mi caso, digo, es que donde he ganado dinero es con la vivienda. Entonces digo, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que se gane más dinero con una vivienda que con un proyecto productivo que yo pueda hacer? Aquí hay una cosa que es que yo, como economista, pues me duele y lo veo así. Pero es verdad que cuando comparas, por ejemplo, con Alemania, la propiedad en vivienda es mucho más alta, ¿no? Yo creo que el problema que va a haber aquí es que la gente va a querer una vivienda en donde va a heredar una vivienda en una zona donde no la va a querer usar, no la va a poder usar porque la quiere tener donde está el trabajo, ¿no? Y aquí va a ser un problema bastante gordo. Yo no tengo una solución ahí a esto. Si te digo la verdad, y ahora que has hablado de la cuestión de la herencia, que es otro de los temas que quería tocar, y bueno, no es que entre necesariamente en este bloque, pero sí lo podemos meter. ¿Cuál es la perspectiva o cuál es vuestra perspectiva sobre la herencia y sobre, al final, los gravámenes sobre la herencia, ¿no? Porque, bueno, pues la herencia está ahí, siempre ha estado ahí, pero la cuestión es, ¿se respeta más o se respeta menos? Lo digo porque la herencia
¿vale? Vas a heredar una casa donde no quieres vivir, pero si la vendes te puede servir como entrada para la hipoteca o te puede servir para formarte o te puede servir para tener al menos un mínimo patrimonio que ahora mismo muchas de las nuevas generaciones, si no es a través de la herencia, no lo están adquiriendo a través del ahorro, precisamente por un mercado laboral disfuncional, que no les permite tener ingresos estables, no les permite ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, desde el punto de vista teórico, ¿no? Tú sabes que los impuestos al patrimonio no tienen mucho sentido porque es una doble imposición. Yo estoy ahorrando, estoy pagando mis impuestos sobre lo ahorrado y voy acumulando. Bueno, hay gente por allí que dice que, bueno, que un poco podría ser uno pequeño, etcétera. Pero desde el punto de vista más o menos conceptual, me parece que no sería así. Cuando estamos hablando de herencias, ya estás hablando de dos personas distintas. Entonces, yo creo que la fiscalidad óptima, ¿no? Los trabajos que hay allí, cuando son dos personas distintas, si tú quieres buscar un poco la igualdad de oportunidades, tendría sentido un impuesto de herencias, ¿no? Es verdad que aquí España se está quitando, pero digamos que porque si tú lo piensas, una persona trabaja como un animal durante 10 años y se gana 1 millón de euros y tiene que pagar casi 550.000 de impuestos. Bueno, 450.000 de impuestos. Del millón, 450.000 de impuestos. Pero una persona hereda una vivienda de 1 millón y se lleva, incluso a lo mejor, es que hasta se lleva mal con su padre y no paga nada. Entonces digo, ostras, es que esto me choca, ¿no? Yo entiendo que esto es complicado de volver atrás, pero a mí se me está ocurriendo un poco, no es una idea mía, de hecho lo he discutido mucho con un amigo mío, Juan Francisco Jimeno, y con más gente, ¿no? Hay un problema que se está produciendo con el envejecimiento, es que la gente está heredando a edades mucho mayores. Es decir, yo tengo más de 50 y yo todavía no he heredado las casas de... Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, antiguamente, como se moría la gente antes, que era una desgracia, pero estamos hablando un poco de esto, ¿no? De que ahora la gente vive por más tiempo, se heredaba a los 30, entonces te venía el piso y lo podías utilizar por una actividad empresarial para dar la entrada a tu casa. Entonces, ahora heredas mucho más mayor y entonces se hace, por lo que ven los datos, pues la gente hace un crucero, lo que se hacen cosas menos productivas, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, ¿y si introdujéramos un sistema en el cual si hereda el nieto paga menos impuestos que si hereda el hijo, controlando por la edad? Es decir, porque a lo mejor un hijo es joven cuando hereda porque tiene la mala fortuna de que su padre falleció cuando era joven, ¿no? A lo mejor así, al menos tendrías una justificación a que la herencia fuera al nieto. El nieto ya es más joven y sí que lo podría usar para estas cuestiones que tú me estás planteando, pero a día de hoy se hereda a unas edades que no son tan necesarias, ¿no? Yo creo que por allí se podría un poco avanzar y, de hecho, quizás también te podrías plantear, igual es una idea un poco loca si quieres, plantear que este impuesto a las herencias se pudiera dedicar, a la recaudación de este impuesto a las herencias se pudiera dedicar a la idea esta, la herencia universal, ¿no? Que a lo mejor te daría a todo joven una cantidad. Es verdad que así no lo planteó Sumar, lo planteó de otra forma, pero si lo pintas, yo estaba pensando más desde un punto de vista conceptual, es decir, que porque también, por otro lado, ¿te acuerdas que se genera un debate? Oye, pero ¿va a recibir los 20.000 euros el hijo de un obrero que el hijo de Ana Patricia Botín? A ver, sí, ellos decían que sí, pero ¿cómo lo justificaban? Era complicado, pero si se está financiando con el impuesto, pues a él le dan sus 20.000 o sus 30.000 o lo que le toque la herencia universal y ya cuando fallezca su madre ya tendrá que pagar una parte bastante importante, ¿no? Con respecto a lo que ha heredado, ¿no? Y un poco así por pensar allí, pero eso es una cosa que se está observando en todos los países. El envejecimiento está generando que se herede demasiado tarde. Lo que pasa que, o sea, más allá de mi inclinación anti impuestos en general, claro, si esta medida se termina adoptando dentro de algunos años, te puedes encontrar con que la generación de los 40, 35, 40, que no ha tenido en muchos casos ocasión de ahorrar, que ha estado maltratada en el mercado laboral, etcétera, cuando le llegue la única ocasión que tiene de patrimonializarse, que es la herencia, ahí le machaques y le dices, o se la das al nieto o tú te quedas sin nada. Entonces, esta persona llega a la jubilación con un sistema público de pensiones esquelético, con pensión degradada, sin ahorro propio, sin herencia. Bueno, eso es un buen punto. Seguramente habría que pensar también en situaciones en las que es el que hereda no solo la edad que tiene, sino también el patrimonio que tiene, ¿no? Yo creo que se podría valorar así, pero sí que es verdad que en muchos casos se hereda ya cuando tienes ¿sabes? Es verdad que... Hasta ahora, pero claro, es que también la generación que viene... Sí. Yo estoy pensando en mi generación, claro. fastidiarme a mí, no en ti. Y pasemos a un último capítulo, porque hemos tocado 3 temas que yo creo que son cruciales para las dificultades de ingresos y de patrimonio de los jóvenes: mercado laboral, pensiones, vivienda. Pero,
claro, es que además todo este programa estatal de gasto sesgado no hacia los jóvenes, sino hacia quienes son mayoría entre los votantes, los pensionistas, se financia en gran medida con deuda. Entonces, esta deuda también va a recaer en el futuro en forma de peores prestaciones públicas o mayores impuestos sobre las espaldas de los jóvenes, porque la deuda es como si fuera un pasivo sobre el contribuyente que la va a pagar pues el que tenga que contribuir en el futuro. Y quien va a tener que contribuir más en el futuro es quien es joven hoy, porque quien se jubile, bueno, los pensionistas también contribuyen, pero de manera más moderada por los ingresos están topados. Sobre todo quien es joven hoy va a pagar más años y va a tener una progresión de ingresos mayor. Entonces, háblanos de la situación del endeudamiento público español y de cómo eso afecta también a la situación patrimonial de los jóvenes. Sí, efectivamente, ese es un punto muy relevante. De hecho, en el libro le llamamos es el atraco perfecto, ¿no? Porque si yo fuera joven sería para cabrearme ya del todo, ¿sabes? Digamos que lo que hacemos como sociedad es que por supuesto, nos subimos las pensiones, hacemos lo que queremos, pero tampoco pagamos lo que nos toca. Claro. Que es lo que la gente, es verdad que la gente no lo llega a entender bien porque la gente, digamos que piensa, llega la pandemia y tiene que haber déficit. Para eso sirve un poco el déficit, sirve para que una situación tan dramática, con una crisis profunda, pues intente sostener la economía con déficit, ¿no? Pero los economistas definimos algo, es verdad que tienen distintas metodologías, que no es el déficit corriente o el déficit que se estima a efectos de Eurostat, es lo que llaman el déficit estructural, es decir, ¿cuál sería tu nivel de déficit? Incluso teniendo un déficit del 7% durante la pandemia, te podrías hacer la siguiente pregunta, vale, tienes un 7% porque hay que pagar los ERTES, hay que pagar no sé qué, pero ¿cuál sería tu nivel de déficit si no hubiera pandemia? Si estuvieras creciendo a tu potencial, por así decirlo, a tu plena capacidad, dados tu nivel de capital y tu nivel de capital humano y capital físico, ¿no? Entonces, resulta que en España tenemos un déficit estructural de 4 puntos de PIB. Es decir, hay 50.000 millones que nosotros lo que hacemos es que no lo pagamos, incluso los tendrías, aunque estuvieras a plena capacidad, no lo estás pagando y estás emitiendo deuda pública para financiarte, que deuda pública, una forma de verlo es lo que tú has dicho, el mental pasivo, o es pasar facturas actuales a las futuras generaciones. Entonces, al final dices, ostras, estamos aumentando el presupuesto, va todo a los mayores, no va nada a los jóvenes, pero es que encima ni siquiera lo pagamos. Se lo vamos a pasar a los jóvenes vía deuda pública, ¿no? Esto es un tema que yo en el libro, una de las propuestas que hacía era que no puedes tener déficit estructural. O sea, puedes tener déficit en situaciones de recesión, etcétera, pero tú no puedes tener déficit cuando la economía está en su pleno funcionamiento. De hecho, esto se metió en la Constitución española. Si os acordáis, en el año 2011, uno de los pocos acuerdos que alcanzaron el PP y el PSOE fue introducir en la Constitución española que no puedes tener déficit estructural, ¿no? Y esto me parece que es algo básico para garantizar la solidaridad intergeneracional, porque, oye, que sí, que te pide una pandemia, haz déficit, financia los ERTES y tal, pero, hombre, no puedes estar no pagando lo que te corresponde año tras año, emitiéndolo todo en deuda pública para que te lo paguen las futuras generaciones, ¿no? No solo solidaridad o insolidaridad intergeneracional, sino incluso desde un punto de vista democrático no está muy claro eso de que un gobierno tome hoy decisiones que van a afectar tanto y que van a constreñir tanto la autonomía de gobernabilidad futura, porque claro, el margen que tendrán los futuros gobernantes y por tanto los futuros votantes para decidir sobre qué hacer con su país va a ser mucho más limitado por toda esa carga de deuda pública. Sí, yo creo que ahí es una cosa que tienes que, como país, tienes que tomar una decisión de, me da igual, sube ingresos o baja gastos, pero no puedes tener déficit estructural. No puedes tener. Y eso, claro, estamos ante otra disyuntiva de un político, cómo se enfrenta a esto, ¿no? Tanto si recorta gasto como si sube ingresos, la lleva clara, ¿no? Pero yo creo que esto es para que realmente los jóvenes se enfadaran, ¿no? Porque no hay nada para ellos y encima lo van a pagar ellos. De hecho, hay un país que ahora está muy de actualidad, además en este canal también lo hemos tratado mucho, que de alguna manera es la expresión máxima de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es Argentina. Argentina lleva 40, 50 años viviendo con déficit y sus políticos gastando mucho más de lo que ingresan con déficit y al final, claro, ellos al tener autonomía monetaria todo eso lo han transformado en una inflación gigantesca que ha descapitalizado a su sociedad, pero especialmente a los más jóvenes y más allá del problema monetario, del problema fiscal y los problemas arancelarios y regulatorios que tiene Argentina, un gran problema es la descapitalización humana que ha sufrido Argentina en los últimos 20, 25 años porque los mejores jóvenes se han marchado y no se quieren quedar en Argentina, ¿no? Y eso es algo que, hombre, no a esa misma escala probablemente, pero que también nos puede terminar pasando si todas estas políticas siguen en pie.
Sí, yo de hecho, estuve en Buenos Aires hace 10 días y claro, es que una inflación del 125%, ¿sabes? Que las noticias del periódico sean que por fin la inflación en una semana ha bajado del 2%, era una cosa, pero claro, es que sí. Además, lo de Argentina, uno cuando hablas con los argentinos allí, es que dices, a ver, pero si es que si tú tienes un banco central que te financia, te está financiando tu déficit, pues tienes que elegir. O te recorto para que no tengas déficit o te lo recorto igual vía inflación. Pero no sé, es como estas cosas que pasan que parece que políticamente, no sé por qué, es menos dañino hacerlo a través de la inflación en lugar de ajustate, ¿no? Pero sí, o sea, sin llegar al extremo... Es menos transparente. Es menos transparente. Entonces, como que la inflación no es culpa mía, digo, hombre, pero es que si estás dándole a la imprenta nacional para pagar tu déficit, es lógico que te tenga que subir la inflación. Entonces, al final, los pensionistas que acaban teniendo menos pensión en capacidad de compra, que es lo que te importa, pero bueno, es verdad que son 40 años y es un país es un país increíble. Estuve en Buenos Aires, la ciudad es espectacular, las ciudades, yo me quedé muy, muy impactado, ¿no? Pero es verdad que hay una de las cuestiones que reflexiono en el libro, es que esta generación actual de jóvenes, la generación Z, es la primera generación global. Que esto es lo que se nos olvida. O sea, cuando yo me iba a Estados Unidos o yo me iba a Italia, y mira que Italia son muy parecidos a nosotros, yo no me sentía como en mi casa porque, a ver, es que no era mi misma música, mis mismas cosas. Yo me sentía un poco, a ver, que no me lo pasaba mal, pero no estaba muy integrado. Quien tenga hijos de 16 años y se vaya a Estados Unidos con ellos, es que se sienten como en casa. Es que son generaciones globales y, por lo tanto, el coste personal de moverte a un sitio ha bajado, lo queramos ver o no. Entonces, si tú te empeñas en España no hacer nada para los jóvenes, nos da igual, vamos a votar siempre y vamos a ganar siempre las elecciones y vamos a hacer que todo el gasto vaya hacia nosotros y no pienses en los jóvenes, vas a correr el riesgo de que a muchos de ellos digan, pues a lo mejor me voy a Alemania o a Portugal. Papá, no te preocupes, si yo estoy en Portugal y vengo a verte todos los fines de semana y además seguro que hablaré más con mis hijas a través de plataformas como esta que a lo mejor cuando las tengo aquí que pasarán de mí. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que los jóvenes no votan o votan menos o no son relevantes en las elecciones, pero votan con los pies. Y entonces, es la forma más. Esto, claro, y al final esto, aunque solo sea por esto, me hace ser optimista frente al futuro, porque creo que nos vamos a dar cuenta de que los tenemos que ayudar y los tenemos que permitir que se puedan desarrollar personal y profesionalmente porque es que va en contra nuestra, si no. O sea, yo optimista respecto a sus posibilidades de salir adelante, sí, desde luego que puedan votar con los pies, creo que es una noticia, bueno, es una circunstancia maravillosa porque si no estarían encarcelados. Ahora, que vayamos a reaccionar ante esa huida del voto con los pies de los jóvenes, ya no lo tengo tan claro, viendo antecedentes culturalmente cercanos como el caso de Argentina. Pero bueno, ojalá esa salida, que es la forma más libre de expresar, oye, yo aquí no estoy a gusto, me marcho, esa salida nos lleve a reflexionar y a cambiar muchas de las políticas nefastas que estamos adoptando y ojalá también, pues, debates o libros como este que has escrito junto con tu hija, pues contribuyan a ese debate público y a cambiar pues las percepciones torcidas que a día de hoy imperan en España y que de alguna manera pues llevan a los votantes a votar ciertas cosas que luego los políticos trasladan en malas políticas públicas. Hora y media de entrevista, supongo que ya habrá ganas por parte de muchos de terminar, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, José Ignacio. Ha sido, yo creo, una entrevista muy, muy interesante. Hemos tocado muchos temas, todos ellos muy, muy relevantes, todos ellos contenidos en tu libro. Y lo dicho, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Un poco una pequeña cosa publicitaria, ¿no? Sí, voy claro. a intentar, vamos a hacer desde FEDEA unos debates sobre jóvenes y vivienda, jóvenes y salud mental, jóvenes y pensiones, un poco con un par de académicos, pero también contando con un joven, ¿no? Un poco para dar un poco más de recorrido, porque yo creo que este es un tema que nos va a ocupar mucho los próximos años. Te agradezco realmente, Juan Ramón, la entrevista. Ha sido totalmente un placer y nada, y cuando quieras. Fantástico. Pues muchísimas gracias y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media. Hemos estado prácticamente toda la entrevista entre las distintas redes sociales por encima de los 1.500 personas permanentemente en directo y además se ha generado un debate muy, muy ágil y muy interesante en el chat. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente directo que todavía no está programado, pero que en breve lo anunciaremos. Muchas gracias.